Señores, muchas gracias por estar con nosotros en el Tribunal de la Tarde y de manera especial en este segmento sumario. Miren, en el día de ayer fueron las elecciones de medio término en los Estados Unidos y como era de esperarse, unas elecciones de medio término no generan ese gran entusiasmo como las elecciones presidenciales, pero sí significaron que una gran cantidad de votantes acudiera a las urnas a votar entre dos propuestas en los Estados Unidos, la propuesta de los republicanos y la propuesta del Partido Demócrata. Y ambas propuestas se dirigían hacia tres curules importantes. Primero, la Cámara de Representantes, que elegía 435 miembros, que son los que las componen. En segundo lugar, la Cámara del Senado, que aunque son 100 miembros solamente, se escogían 35 en el día de ayer. Y también de 50 gobernaciones se escogieron 36 en el día de ayer. Estas elecciones, algunos analistas políticos la vislumbraban como un referéndum para la aprobación o el rechazo a las políticas públicas que ha venido aplicando el presidente Donald Trump y, por supuesto, a su discurso tan ácido, tan antiinmigrante. Algunos dicen que tiene matices racistas, entre otras cuestiones que siempre lo ponen a él en el centro del debate. Y también se vaticinaba una ola azul, que esto es prácticamente de que el Partido Demócrata iba a arrasar en las distintas plazas, tanto en las gobernaciones como en la Cámara de Representantes como en el Senado. Pero la realidad es que los resultados arrojan un escenario sumamente fragmentado en los Estados Unidos y reafirman el liderazgo del presidente Donald Trump en los sectores muy conservadores y rurales de los Estados Unidos. Y también reflejan que en sectores ya de corte más liberales, o lo que hoy se denomina también progresista, aunque este término es un poco ambiguo y contradictorio, porque hay progresismo de derecha como progresismo de izquierda, pero en esos escenarios el Partido Demócrata salió bien fortalecido. Pero en primer lugar, señores, hay que resaltar que los republicanos barrieron en el Senado. Estamos hablando de que cuando se hace una comparación histórica, para que ustedes tengan una idea de los resultados de las elecciones de medio término de los presidentes de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump apenas perdió en la Cámara de Representantes 34 miembros, pero ganó 5 miembros en el Senado. Pero fíjense, comparo eso de Donald Trump y vamos a compararlo con el expresidente Barack Obama en las primeras elecciones de medio término que acudió. El presidente Obama, a pesar de ser un fenómeno extraordinario de popularidad y una persona que tenía un dominio elocuente de la oratoria, perdió en esas elecciones 63 miembros en la Cámara de Representantes y 6 miembros en el Senado. Por tanto, fíjense cómo lo que se ve contradictorio si se compara a Donald Trump con el presidente Barack Obama en aquel entonces. Entonces Donald Trump sale sumamente fortalecido y muy bien parado, lo cual lo posiciona o le da un buen posicionamiento, un buen espacio de cara a las elecciones del año 2020 en los Estados Unidos, donde por supuesto irá tras la búsqueda de la reelección. Pero eso es en el caso de la Cámara de Representantes, perdón, ese es en el caso del Senador. En la Cámara de Representantes, tradicionalmente en Estados Unidos, uno de los mayores índices de madurez democrática lo expresan los votantes, porque al partido que le otorgan la mayoría, que le otorgan el poder ejecutivo, entonces le otorgan una minoría en el poder legislativo. Esa ha sido una tendencia histórica en los distintos gobiernos. Quien gana la presidencia no gana en el Senado ni gana en la Cámara de Representantes. Pero ahora esa tendencia ha cambiado porque los republicanos ganaron en el Senado, pero no así en la Cámara de Representantes, donde los demócratas le quitaron la mayoría a los republicanos. Y aquí los demócratas también exhiben fortalezas en algunas minorías que se han hecho representar ahora en el Congreso Nacional a través de los votantes. Y estamos hablando de que uno de los grandes hallazgos de estas elecciones fue Alexandria Ocasio-Cortez, que es una joven latina de apenas 29 años, de padres puertorriqueños, que era camarera de un bar. Ella había estudiado economía y relaciones internacionales en la Universidad de Boston y trabajaba como camarera en un bar.
Y de repente, ante ese discurso del presidente Donald Trump de racismo, de odio a las minorías, decidió optar por una representación en el Congreso y lo hizo así por el distrito número 14 de Nueva York y se alzó con la victoria. Estamos hablando que esta es la congresista más joven de la historia de los Estados Unidos, lo cual le da cierta vitalidad al Partido Demócrata en estos estados donde predominan estas minorías. Pero asimismo también, y esto también exhibe un reflejo de madurez de la democracia norteamericana, también se alzaron con la victoria dos candidatas a la Cámara de Representantes demócratas de origen musulmán. ¿Quién diría que en los Estados Unidos mujeres y de origen musulmanas iban a estar ocupando curules en la Cámara de Representantes? Estamos hablando de Rashida Tlaib, quien aspiró por el distrito número 13 de Michigan, y también de Ilhan Omar, quien aspiró también por el distrito número 5 de Minnesota. Ambas ahora ocupan una posición importante en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes. Y fíjense cómo esto se va concentrando, porque se hablaba de la ola azul porque lo que se procuraba era contrarrestar el fenómeno Donald Trump. ¿Y cómo se podía contrarrestar el fenómeno Donald Trump? Bueno, colocando como contraposición o como antítesis lo que él critica. Por ejemplo, si critica a los inmigrantes, bueno, vamos a llevar personas de origen latino. Si critica a los musulmanes, bueno, entonces vamos a llevar musulmanas al Congreso. Si critica a los gays, entonces vamos a llevar un gay al Congreso, como fue el caso del senador que aspiró al Senado, Jared Polis, por el Partido Demócrata, por el estado de Colorado, quien abiertamente representaba a la comunidad LGBT y hoy ocupa un cargo importante como senador de los Estados Unidos, como gobernador, perdón, de los Estados Unidos por el estado de Colorado. Entonces, fíjense este arco iris de representación que llevan los demócratas, tratando de revitalizarse de cara al escenario del año 2020, pero tendrán un desafío enorme porque todos los candidatos que Donald Trump fue a apoyar, como estamos hablando, como el caso del candidato de la Florida, el candidato a senador de la Florida del Partido Republicano, que el presidente Donald Trump lo fue a apoyar, ganó. También está ahora arriba el candidato a senador del Partido Republicano en Montana y así en Dakota del Norte también. O sea, todos los candidatos que apoyó Donald Trump se han alzado con la victoria. Por tanto, más que unas elecciones que podrían reflejar la debilidad del presidente Donald Trump y los cuestionamientos que le han venido haciendo los distintos medios de comunicación a su figura política, yo creo que estas elecciones o estos resultados hasta ahora de estas elecciones lo oxigenan y lo posicionan como el candidato republicano de cara a los comicios del año 2020. Muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros.